Minutos, Bogotá, Miami, y es un gusto porque hoy vamos a estar conectados con España. Vamos a esta segunda parte de ese capítulo o esta serie que hemos venido desarrollando con Mariano Menéndez en tiempos de guerra, habilidades blandas, y esta segunda parte sobre los ítems, las formas en las que nosotros alimentamos el modelo de pensamiento falso o todo aquello que nos genera miedo. Pues hoy se va a concentrar en esos 14 puntos que nos quedaron faltando del primer capítulo, que definitivamente alimentan creencias que son limitantes, creencias que muchas veces te generan de miedo y que en este mundo tan desafiante como lo que estamos viviendo en todos los países, pues seguramente van a ser herramientas de gran potencia, de muchísima utilidad para que vivas un entorno más tranquilo. Dicen por ahí que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el entorno. Así que sin más preámbulos, es un gusto estar con todos ustedes. Ya los voy a saludar. Hoy Norte, Centro, Suramérica, Europa también conectado. Aquí está Mabel Caquimbo en Nueva York. Un abrazo enorme. Vamos a estar con Mariano Menéndez desde España. Gracias a Casita Girasol. Veo que está por aquí María Beatriz Berrochi. Un abrazo en Argentina. A propósito, Mariano Menéndez es argentino, radicado en España. Es el autor de un libro que está causando sensación no solo en Amazon, sino también en todas las librerías de España, que se llama Sanar la Mente, ¿no? Y hoy vamos a entrar mucho en esa parte de neuroliderazgo. Un abrazo enorme, María Beatriz Berrochi. También está por aquí Walter Fer González en Medellín, gracias por estar aquí. Nuria, ¿qué tal? Bienvenida, veo que está Selven Rojas también en Chicago, un abrazo, amigo Selven. Evelyn Jara, Chile, ahí están, países australes, Norteamérica, Suramérica, ahorita llega Colombia también, y estamos esperando que Europa se conecte en un instante. Gracias por estar aquí, Selven Rojas, es con todo el amor, y a ustedes, los analíticos que hacen todo esto posible. Linda Ruiz, en Palm Beach, gracias por estar desde los Estados Unidos, hermoso lugar. Señores, así que ya tenemos a Mariano Menéndez, nos conectamos en España y mientras van llegando nuestros analíticos, comenzamos. Sean todos ustedes bienvenidos, somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista y porque estamos atentos a lo que está pasando en el mundo. Nuestras líneas de información: geopolítica, geoeconomía y hoy neuroliderazgo. Esta tarde vamos a profundizar en contacto con España cuáles son esos 14 puntos, esos ítems que alimentan el modelo de pensamiento falso o el miedo en el mundo tan desafiado que estamos viviendo. Gracias por estar aquí. Dicen que el mundo ya cambió. No lo entiendo. Y todos dicen cosas distintas. Hay dos caminos. Pero aún no lo entiendo. Tú eres quien elegí. Todos queremos entender. Todos podemos entender desde el amor. Somos muy jóvenes, pero somos analíticos. Una comunidad de acciones de amor y respeto. Dale la vuelta en positivo. Jefes, Parejas. Equipos. De ti depende. Familias. gíralo a tu favor. De lo político a lo humano. Creer es más fácil que pensar. De ahí que haya tantos creyentes en otros que pensadores por sí mismos. Bruce Calvert. Informativo G24 presenta De lo político a lo humano. Mentes abiertas, conciencias libres. Porque la política toma las decisiones, pero la humanidad toma las acciones. Lo estamos haciendo. Informativo G24. De lo político a lo humano. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos a Ana Lucía Castillo. Veo que está corrigiéndome por aquí. Bienvenida a Alemania, ¿no? Aquí presente, Nativi Díaz, un abrazo fuerte. 19:30 en Alemania, 19:30 en España y estamos a las 13:35 hora Bogotá, Miami. Qué gustazo, de verdad. Walfer, Ana Lucía Castillo, bendiciones para todos ustedes. Táchira, Venezuela, también presente. Rafael Castillo, domiciliarios unidos, el equipo de nuestro mentor de conquista de mercados, Iván Serna, ahí está presente. Un abrazo fuerte, bienvenidos amigos, a todos ustedes, los amamos. En los Estados Unidos también Fort Myers, está presente Rosy Salazar y Ana Rochenstein, también está aquí haciendo presencia, saludando a todos los analíticos. Los amamos de verdad. Sin más preámbulos, hoy, poderoso, yo creo que este es uno de los programas que más me está gustando hacer porque
tiene una información tan poderosa que nos deja la cabeza revolcada. Así que es un gustazo saludarte, querido Mariano Menéndez. Contactamos con España, un argentino de la pura pampa, la pampa pura, pero que nos ha enseñado, yo creo que una información valiosísima. Mariano, gracias por estar aquí en Informativo G24. Gracias a ti, Sandri, por una nueva invitación y muchísimas gracias nuevamente por invitarme, y también saludo a toda la gente que está del otro lado, y tal como decías, un tema potente, importante que venimos desarrollando, y es un placer para mí compartirlo contigo en este canal. Te cuento y le cuento a los analíticos, muchas personas incluso están llevando cuaderno de nuestras sesiones contigo en esta serie que nosotros llamamos En tiempos de guerra, habilidades blandas, porque sabemos que estamos ante un mundo tremendamente desafiado. Pues para nadie es un secreto todas las noticias que vemos en el día a día, y contigo estamos aprendiendo a combatir el miedo. Y yo creo que esa es una posición muy liberadora, y que en todo caso trátese de el CEO más exitoso o hasta la persona que esté más angustiada en este momento por cualquier situación que está pasando. Todos sentimos miedo en algún momento, pero no nos damos cuenta cuando va a aparecer ese miedo, ¿sí? Y yo creo que contigo estamos aprendiendo cuáles son las maneras en las que inconscientemente hemos estado programados para alimentar esos modelos del pensamiento falso que tú nos has explicado que se reducen simplemente en miedo, esa fuerza que se contrapone al amor, y que, como nos explicaste y nos enseñaste, hoy está haciendo examen contigo, ya te va la palabra, el amor es el que construye, el miedo destruye. Así que, sin más preámbulos, estos micrófonos todos abiertos para ti. Exacto, perfectamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sandra, porque esto nos une, nos unifica, ¿no? Porque todos tenemos este sistema de pensamiento falso, en mayor o en menor medida, porque todos nacimos en este mundo. Así sea, claro, un alto cargo político, un alto cargo empresario, un alto ejecutivo, o una persona que trabaja en un restaurante, o un cajero de supermercado, un oficinista, un profesor, un maestro, un médico. Aquí no hay diferencias de personalidad, de cargos, de estatus, sino que necesitamos como humanidad plasmar este sistema de pensamiento verdadero. Y muy bien esto que mencionas, ¿no? Que vienen muchas personas con libretas, ¿no? Para apuntar los 24 atributos, y invitamos a que también comenten, nos dejen sus comentarios, y en todo lo que podamos ayudar, aquí estamos. ¿Bien? Claro, entonces que vayan de una vez por el papelito. Les dejo, después de que se termine este video, van a encontrar en la pantalla final la primera parte, a quienes no lo han visto. Hoy vamos con lo segundo, que son esos últimos de 24 atributos con los que alimentamos el miedo o el modelo de pensamiento falso. Hoy vamos a ver los 14 que nos quedaron faltando de la primera sesión. Así que, Mariano, bienvenido. Rafael Rueda, un abrazo en Barcelona, España, y a Maini, que nos está saludando en Texas, en los Estados Unidos. Mariano. Bueno, muy bien. Tal como les decía Sandra, en el vídeo anterior están los primeros 10 de este modelo de 24 atributos del sistema de pensamiento falso, y hoy vamos a comenzar por el número 11. Bien. Y el número 11 es el victimismo. ¿Cómo se plasma en la vida cotidiana, o cuál es el mecanismo? Aquí vamos a hablar, bueno, quizás podemos poner algunos ejemplos, pero vamos a hablar de los mecanismos generales para que cada uno lo identifique en uno mismo y lo vaya suavizando, ¿bien? Igual en algún momento también vamos a ver cómo las técnicas, como para cada uno de estos del sistema de pensamiento falso, se transmute hacia lo real, hacia lo verdadero, hacia lo que o sea, el sistema de pensamiento verdadero está basado en cómo la conciencia universal creadora crea todo, ¿bien? Y se materializa en la forma con un sistema de pensamiento. Ajá. Ningún tipo de miedo, ¿bien? Entonces, o sea que en el próximo programa vamos a ver ya cómo sanamos esos. Empezamos pues también otras sesiones, ¿no? Porque eso en un solo programa es complicado, porque es extenso y queremos atenderlo muy bien, pero empezamos entonces, hoy terminamos de ver los ítems que alimentan el miedo, y en el próximo programa vamos a empezar a ver cada ítem de esos tiene un antídoto, por decirlo así, cómo lo vamos a sanar.
Ay, ¿nos vas a enseñar? Qué regalazo, Mariano, muchas gracias. Un placer compartir. Gracias. Y el victimismo, ¿cómo funciona? Ujú. Me ubico en una posición de perjuicio, en una posición desfavorable. Todo esto vinculado con el mundo de la ilusión, todo esto no existe, ¿bien? O sea, me ubico en una posición desfavorable. Ya vimos que el juicio dual de beneficio y perjuicio, le podemos elegir el significado en el plano físico, pero en lo profundo, en la conciencia, es decir, nuestra conciencia no ve ni perjuicio ni beneficio, ve todo tal como es, sin enjuiciarlo. Pero en el contacto con el mundo nos creímos que hay algo favorable, desfavorable. Bien. Eso Entonces, significa que lo que a veces vemos como si fuera lo peor que nos pudo haber pasado, que aplica muy bien por estos días para muchas personas que a lo mejor están sintiendo que se les derrumbó un sueño, que se frustran, y a lo mejor el tiempo te enseña que tal vez eso que pareció tan difícil no era lo peor, o sea, que a lo mejor tenía un propósito y te viene algo mejor. claro, todo sucede por algo, todo está vinculado con un plan divino, todo a nivel álmico tiene un porqué y un para qué, pero a veces desde la mente y desde el juicio decimos, estoy en una situación muy difícil, muy traumática, muy desfavorable, muy perjudicial, todos rótulos que obviamente esos rótulos generan vivencias, generan emociones, y las emociones vinculadas con esos rótulos, que son a veces, claro, vinculados con el miedo, son emociones las llamadas negativas, ¿bien? Como tristeza, angustia, y si la persona sigue en ese bucle de rotular la realidad negativamente y no hace nada para transmutar esas emociones, eso va a más, ¿bien? Va a más y hasta que se encuentre una salida. Entonces, el victimismo, claro, me ubico en una posición de perjuicio desfavorable para intentar obtener. Recordemos que el intento de obtener es un impulso egoico por excelencia. Como el ego se basa en la carencia, es decir, el miedo surge de un pensamiento primigenio de carencia, lo que quiere es obtener. Entonces, la persona es como una estrategia del ego para poder obtener. Se ubica en una situación de perjuicio, en una situación desfavorable, para intentar obtener. ¿Qué obtener? Lo que sea. Mariano, punto ahí, yo quiero preguntarte esto porque a veces las personas resulta que van por la vida muy confiadas, es decir, la confianza ha sido su premisa. De repente tienen dos experiencias seguidas en las que esa confianza es traicionada. Y después de esto, creyendo que esto los pudieron subsanar, en fin, se encuentran nuevamente una situación y dicen, ahora por primera vez estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo desconfianza y no se dan cuenta que hay una herida abierta ahí. En ese momento, ¿qué pasa? ¿Estás cayendo en la carencia, en el victimismo o es que es normal que si no te había pasado antes te pase una primera vez? Claro, se van repitiendo las situaciones para que uno empiece a descreer de ese mecanismo que genera la desconfianza, ¿no? Porque esa pérdida de confianza, ¿qué vendría a ser? Una traición, ¿o no? Y la traición viene de un daño, es decir, si alguien me traiciona, en cierta forma me hace daño. Entonces, yo lo interpreto como un daño, ¿bien? Entonces, claro, como yo tengo esa creencia de daño, que la vimos, era la primera, ¿no? De estos atributos, voy manifestando personas que me traicionan, personas que me dañan, personas que me hieren, Pero claro, en lo profundo, a nuestra conciencia nada ni nadie la puede dañar. Pero O claro, estafas en negocios también pasa, en ¿sí me entiendes? negocios, estafas, lo que sea, ¿bien? Entonces, la misma vida va subiendo el volumen justamente para que caigamos en la verdad. Porque a este sistema de pensamiento verdadero también se llega con experiencia de vida, ¿bien? Entonces, si se reflexiona profundamente en esa traición, me voy a estar dando cuenta que yo tenía expectativas sobre la otra persona. Yo en realidad tenía una idea de futuro, ¿bien? O sea, me hacía como un ideal de que yo esperaba algo de la otra persona. Y ahí ya entré en la ilusión, porque recordemos que el futuro no existe. Yo solamente estoy en el presente, estoy en el ahora. Y si seguimos, claro, reflexionando y reflexionando y reflexionando, vamos a caer en la cuenta que nadie nos hizo nada. Pero primeramente necesitamos
creer en el daño para descartarlo. ¿Bien? O sea, ¿Se es entiende? parte del aprendizaje y es normal que surja esa sensación, ese miedo. Es normal, es parte del aprendizaje y porque para transmutar el sistema de pensamiento de miedo, primero lo tengo que sentir, primero lo tengo que tener incorporado. Si no, no hay nada que transmutar. Por eso, ¿te acuerdas que te había mencionado este listado de atributos? Yo, cuando alguien se acerca a hacer algún acompañamiento individual, le hago el test, ¿no? De cómo está con estos 24 atributos. O sea, en qué nivel los tiene en la mente. Hay algunos que muchas personas los tienen y otras no tanto. ¿Bien? Para esas que tienen integrado ya el verdadero, la vida no les demuestra situaciones que tengan que trascender para aprender, para transmutar al sistema de pensamiento verdadero. ¿Se entiende? Para poner ese antídoto. Ya lo tienen integrado, entonces ya están por encima del bien y del mal, en palabras coloquiales, pero llegar ahí es todo un proceso y primero tenemos que entender en qué andamos programados, que siempre nos lleva a repetir experiencias negativas. 13:47, hora desde donde estoy emitiendo, Miami, Bogotá. Estamos con Mariano Menéndez desde España, en vivo y en directo. Pueden hacer sus preguntas. A Marta Flor les decimos bienvenida, María Beatriz Berroche en Argentina. Marta Flor, van a poder encontrar la primera parte de esos ítems que alimentamos en la programación del miedo. Al final de este programa les dejo tagueada la pantalla, ¿no? O sea, el pantallazo final, ahí te va a aparecer en la parte superior derecha el programa anterior. Y también me estaban preguntando por aquí otra cosa, esto para resolver preguntas. Bueno, en fin, recordarles que dentro de 8 días empezamos entonces a ver los antídotos, cómo se van curando estos ítems. Mariano, entonces el 11 tiene que ver con el victimismo, ya nos explicaste. No sé si quieres agregar algo más o pasamos al 12, al punto 12, ese ítem con el que alimentamos el miedo. Sí, agrego simplemente que es importante el hecho de que la persona busca obtener desde el victimismo lo que sea, ¿no? Atención, afecto, cosas materiales, lo que sea. Y también es un mecanismo de defensa para mantenernos en el mismo lugar donde estamos y no hacernos responsables. El victimismo está relacionado con varios de los atributos anteriores, ¿bien? Por ejemplo, el juicio dual de dentro y fuera. Desde el victimismo se busca un salvador externo. Es decir, internamente me ubico en una posición de perjuicio, así alguien externo me ayuda. Y desde ahí nos apegamos a un símbolo del afuera con la esperanza de que nos saque de la posición en la que estamos. Entonces, este mecanismo se percibe muy fácilmente, Sandra, en las relaciones dependientes. Y pueden ser de pareja o también relaciones de familia o relaciones de amistades dependientes, donde no hay equilibrio, sino que siempre alguna de las partes se ubica en posición de inferioridad para recibir lo que cree que le falta. Está también relacionado con la carencia, que lo vimos, porque en este momento que vamos a ver el número 11, el 12, el 13, estos hay que desmenuzarlos un poco porque son como mezclas, ¿no? Claro. Está relacionado con la carencia y con el juicio dual de beneficio y perjuicio, porque decíamos antes, me ubico en una posición de perjuicio. Para ubicarme en una posición de perjuicio tengo que creer en el perjuicio. Y con la idea de daño, porque claro, nos ubicamos también en una posición de vulnerabilidad. Para ubicarme en una posición de vulnerabilidad, tengo que creer en la vulnerabilidad. Me tengo que creer poca cosa o que estoy en peligro, que puedo ser un ente Pero es susceptible de sano, amenaza. te pregunto, porque todos tenemos que atravesar el proceso del aprendizaje. Vuelvo al ejemplo anterior. Una persona que nunca le había pasado determinada situación, le sucede y luego se da cuenta que ese suceso le genera una herida o trauma de miedo, ¿sí? Por ejemplo. Y esta persona, como es honesta, llega y dice, mira, estoy en una posición vulnerable por esta y esta situación. ¿Eso es bueno o malo? Ahí me dices, no hay juicio dual, no existe lo bueno y lo malo. No, claro, pero no, lo que sucede es que, claro, la persona lo puede decir, pero recordemos que este sistema de pensamiento falso, la complejidad que tiene es que, recordemos, mente consciente y subconsciente. Es decir, a veces la persona lo hace y no se da cuenta que lo hace. Va por un lugar subconsciente, es decir, muchas veces la persona se pone en una posición de vulnerabilidad y no sabe que se está poniendo en una posición de vulnerabilidad. Por eso es tan importante las personas con las cuales nos relacionamos, que muchas veces nos hacen de espejo, ¿bien? Para que esto aflore a la conciencia, porque es el primer antídoto, que esto aflore. Y claro, para que esto aflore,
como con el ejemplo de tu pregunta anterior, para que esto aflore, se van repitiendo situaciones mucho más, a veces mucho más dramáticas o mucho más vinculadas con el daño, justamente para que uno se dé cuenta de la creencia que tiene instalada, ¿bien? Entonces, como tiene que aflorar a nivel consciente, muchas veces nos ubicamos en posiciones de vulnerabilidad y de daño y de victimismo sin darnos cuenta. Entonces, a veces la persona quizás lo dice desde su mente consciente, lo dice como que no cree en el daño, como que tengo que vivir esto para sentirme dañado y para aprender, pero sin embargo su subconsciencia lo traiciona y se sigue metiendo en lugares de victimismo y de daño. ¿Se entiende un poco la complejidad? O puede ser desde la humildad también, como decir, mira, me pasó esto nunca me había pasado y esto me hace sentir vulnerable. También es la aceptación emocional. Claro, por eso también se sanan muchas veces estos mecanismos en terapia y con reflexión. Claro, obviamente tiene mucho que ver la actitud que tengamos nosotros ante estos atributos, ¿bien? Muchas veces no se reconocen porque el ego no los quiere reconocer, porque hay algo que se llama mecanismos de defensa, ¿bien? Que es la negación, por ejemplo, porque claro, esto nos hace despertar y nos hace expandir la conciencia y el miedo se quiere quedar en cierta forma en la mente. Entonces se activan en la mente mecanismos de defensa para que esto se quede. Obviamente, si la persona ya tiene una expansión de conciencia y ya quiere despertar, es decir, incluso esto a veces se trae de otras vidas, ¿bien? Quiere realmente ver las cosas tal como son, tiene una actitud mucho más, como tú dices, mucho más humilde y dice, sí, la verdad que me estoy poniendo en una posición de victimista o me estoy poniendo en una posición de vulnerabilidad y trata de mejorar, de no ponerse en esa posición porque en definitiva lleva esa posición en la cual se ubica, lo lleva al sufrimiento a la persona o lleva a una relación dependiente. ¿Bien? Así es. Muy bien, excelente. El ¿Punto 2? número, sí, el número 12, seguimos. Sí, claro. El número 12 es la queja. Bien, la queja, ¿qué es la queja? La queja es proyectar juicios negativos sobre la realidad. Y aquí también vemos la dualidad de dentro y fuera, porque también es otro atributo de la conciencia de separación. Bien, esto de dentro y fuera está en casi todos, porque no olvidemos que esto viene del miedo. El miedo hace que estemos en una conciencia de separación, es decir, tengamos por un lado la mente y por otro lado la conciencia, entonces estamos como separados realmente de la realidad. Entonces, este factor común del juicio dual de dentro y fuera está en todos. Y aquí también está la frustración por no poder controlar y manipular la realidad. El control y la manipulación también lo vimos en el programa anterior, porque claro, yo quiero controlar y manipular la realidad para mi beneficio o para nuestro beneficio. Así funciona, digamos, la persona en estado de queja, ¿no? Quiere controlar y manipular para su beneficio y que esa realidad sea caprichosamente la que la persona quiere, por habernos generado expectativas. Bien, y ese es el mecanismo de la queja, y aquí se dan 4 atributos que vimos anteriormente. El primero ya lo dijimos, la separación de dentro y fuera, la impotencia al no poder controlar y manipular la realidad, que es un gesto 100% del ego, sí. Y desde la queja, sin darnos cuenta, queremos que la realidad sea otra. Y entonces cuando queremos que la realidad sea otra, no nos damos cuenta, a veces subconscientemente, y rechazamos la realidad que vivimos. Y rechazar la realidad que vivimos no es un gesto consciente ni amoroso, porque como dijimos, la conciencia universal creadora, que es desde donde desciende el sistema de pensamiento verdadero, no rechaza nada de lo que vive, nada de lo que crea, ¿bien? Vive toda experiencia. Nosotros también podemos emular esa actitud, pero claro, desde la queja rechazamos la realidad y desde el miedo, obviamente desde el miedo rechazamos la realidad que nos da la existencia para vivir y eso trae sufrimiento. Y si quiero que la realidad sea otra a la que pensé, digamos, a la que tenía en mente, es porque me generé expectativas. Y ahí está la creencia en el intervalo de tiempo inexistente, que vendría a ser el futuro, que también lo vimos en el programa anterior, cuando lo único que existe es el presente. Entonces yo me genero expectativas desde creer en el futuro. Entonces desde ahí vemos que estos, no sé si te parece y si compartes conmigo, Sandra, que estos mecanismos que parecen tan, digamos, tan comunes,
como la queja o como el victimismo, que parecen tan comunes, tienen su complejidad, son mecanismos profundos de la mente que necesitan un cierto estudio, y claro, cuando uno los estudia y cuando los observa, los puede suavizar, ¿no? Los puede desactivar. Claro, lo que pasa es que están o hacen parte de toda esa programación que recibimos desde pequeños. En nuestra primera sesión hablábamos justamente de cómo vamos construyendo un libreto, ¿sí? Un guión, como nos imaginamos la vida, pero no porque sea nuestro propósito, nuestro deseo, sino muchas veces porque son las expectativas externas. Y yo creo que ahí estás tocando un punto crucial, porque cuando uno empieza a evolucionar, si se quiere ver, porque nos falta mucho todavía, pero cuando empezamos al menos a generar conciencia en esa conexión con uno mismo, lo primero que empieza a destruir, ¿sí? Sé que suena fuerte la palabra, pero es que sí empiezas a destruir o a cortar con ese personaje que tenías programado y probablemente ese vínculo con las expectativas externas. ¿Qué son las expectativas externas? Lo que espera la familia de ti, lo que esperan los amigos de toda la vida de ti. ¿Por qué? Porque muchas veces digamos que pesa más lo que tú conseguiste, lo que el statu quo por encima de quién eres tú realmente, y como estás viviendo en automático, pues nunca te diste cuenta que eso no te hacía tan feliz, y cuando llega el momento de conectarte a ti mismo, pues entonces te das cuenta que probablemente las expectativas son más internas que externas, y esa ruptura o quemar los barcos viejos que dicen también es dolorosa. Y es para valientes, y no todo el mundo las hace. Entonces sí que comparto tu posición, porque muchas veces la queja, la frustración y todo esto hace parte por no lograr las expectativas que tienen otros sobre nosotros, el qué dirán. Y hay que romper con esto para poder empezar a liberarse realmente. Exacto, exacto. Bueno, claro, otros sobre nosotros, como tú bien dijiste, la familia, la sociedad, pero a veces también uno mismo de uno mismo también. Uno mismo tiene sus propias expectativas, que también pueden venir programadas, ¿no? Pero a veces uno tiene sus propias expectativas y claro, no es consciente, porque esto lo hace subconscientemente, no es consciente que eso lo va a llevar al sufrimiento, pero bueno, no pasa nada, tenemos expectativas, viene una realidad que esperábamos y no la queremos, y la vamos a querer controlar y manipular, y en ese esfuerzo, que es un esfuerzo egoico, que además luchar contra la realidad es totalmente desgastante, es algo que uno no puede hacer, porque cómo va uno a luchar con la realidad, se desgasta justamente para que venga el aprendizaje y para que uno diga todo es como es, y para que venga la famosa aceptación. Bien. A mí me encanta ese ejemplo que estás poniendo de la expectativa con uno mismo. Pues hablamos inicialmente de la expectativa externa, pero también uno mismo a veces se genera unas expectativas y no se pregunta si realmente son alcanzables. Una vez yo me reía mucho porque veía un coach que ponía un ejemplo y decía, mira, es por ejemplo como cuando, independiente de si es hombre o mujer, no, o sea, supongamos cualquier persona está pensando en la expectativa de cómo quiere que sea su pareja. Y entonces dice, no, es que mi pareja tiene que ser atlética, 90, 60, 90 para mujeres, el caso de hombres, entonces tiene que ser fornido, abdomen de chocolatina. Y entonces cuando se miran al espejo se dan cuenta que ni siquiera van al gimnasio, ni se cuidan la alimentación, ¿me entiendes? A veces a lo que voy es a lo siguiente, a veces nos hacemos expectativas muy ambiciosas a partir de la programación que cada uno tenga, pero no nos damos cuenta si realmente son alcanzables a partir de lo que tengo yo, ¿sí? Y cuando nosotros conectamos, o las personas que de pronto dicen, no, yo quiero un hombre o una mujer súper millonaria, ¿y cómo está tu situación financiera? O sea, porque es que, ¿ves? O sea, yo no puedo buscar afuera lo que todavía yo no tengo. Primero tengo que tener mis cosas resueltas para después decir, ay, no, sí, yo quiero que venga de afuera alguien, pero no para que me salve, o sea, para construir juntos, pero realmente ¿estamos en este momento en la misma condición o todavía tengo que resolver muchas cosas por acá? Es como una pregunta muy tenaz que tiene que ver con esto de que tú mencionas de las expectativas con uno mismo. Sí, totalmente. Esto en las relaciones o cuando uno está en búsqueda de pareja, también esto se ve, ¿no? Se generan expectativas que luego vienen la frustración o incluso también lo que viene el desequilibrio, ¿no? Porque uno espera en el otro algo que no tiene y ahí se generan las famosas relaciones de dependencia basadas en intercambios
claro, yo te doy lo que tú no tienes y tú me das lo que yo no tengo y eso no puede durar mucho, sino que más bien se trata de compartir lo que cada uno tiene para hacer algo mucho más equilibrado. Bien. Claro, claro. Genial. ¿Vamos al 13? Al número 13, sí. El número 13 es la intolerancia. Bien. Porque claro, desde el miedo se rigidizan las ideas para tener seguridad. Entonces, lo que no está alineado a nuestro sistema de pensamiento, inconscientemente, o a veces incluso conscientemente, pero en líneas generales se hace inconscientemente, lo rechazo para que el sistema de pensamiento se mantenga vivo. Porque el sistema de pensamiento es un organismo vivo, porque si hay pensamiento hay vida, más allá de que no sea una forma de vida como un animal, ¿no? O un ser humano, pero es una especie de forma de vida que es algo que existe, ¿no? El sistema de pensamiento. Entonces se intenta mantener con vida y para que se intente, claro, las ideas nuevas o las ideas que chocan contra ese sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento falso lo ve como una amenaza. Lo ve como una idea que es como una intrusa, ¿no? Como algo que pone en riesgo el sistema de pensamiento. Entonces, para que mi seguridad se mantenga viva, para que mi ego se mantenga vivo, se hace este esfuerzo en lo profundo por miedo, ¿no? Este esfuerzo irreal a la no existencia, que desde el ego parecería muy real, desde la conciencia no tememos a la no existencia. ¿Bien? Porque somos presencia viva, infinita, eterna, no somos cuerpo. Pero claro, este miedo a la no existencia o este miedo a morir del sistema de pensamiento hace que la persona se transforme en intolerante. ¿Bien? Intolerante, por ejemplo, ¿hacia qué? Hacia todo lo que pueda ser intolerante la persona desde la mente. Intolerancia hacia ideas, hacia personas, hacia acciones, intolerancia a culturas de otros países, a personas de otros sexos, razas, religiones. Es decir, no está en la persona el gesto amoroso y consciente de integración y apertura. Porque claro, recordemos, siempre ponemos de parámetro la conciencia universal creadora. La conciencia universal creadora integra todo. De hecho, integra reinos y especies y dimensiones y energías que habitan en un mismo mundo. No tiene intolerancia. No dice, creo el reino animal, pero al reino vegetal lo rechazo y no lo tolero. No, a ambos reinos los integra y convive y no es intolerante. Y bueno, nosotros podemos emular eso no siendo intolerantes, pero claro, para que se mantenga vivo el sistema de pensamiento, desde el miedo, este atributo es muy importante para observarlo nosotros, la intolerancia. No sé si quieres agregar algo, Sandra. Pues es que me parece crucial porque es lo que se está viviendo en el mundo. Mira, el año pasado yo tengo una serie. Pues quienes saben, yo respeto mucho las creencias, la fe de cada uno, pero yo soy cristiana católica, entonces en Semana Santa siempre hago una serie que se llama El mensaje de Jesús. Y lo que hago es entender a Jesús como un personaje de alta maestría, no solo espiritual, sino también geopolítica, y hacemos unos análisis. Y el año pasado, en una parte de esa serie, yo mencionaba que este mundo iba a empezar a vivir, porque además sentía el mensaje, iba a empezar a vivir un momento crítico y que las difamaciones y la xenofobia iban a ser dos de las disrupciones más difíciles para la humanidad. Iba a ser el reto más difícil de la humanidad en este momento. Y si tú te pones a ver lo que ha avanzado del año pasado a este año, incluso en medio del contexto de las guerras que tenemos en el mundo, donde también se ve un poquito todo ese fenómeno de xenofobia, como de si es de aquí, si no es de allá, si puede estar aquí, si no puede estar allá, ¿sí? Todo esto, independiente de que cada país pues tenga sus políticas, pero son un reto espiritual de la humanidad. El hecho de llegar a ser intolerante porque tú piensas así y yo pienso asá, porque es de aquí o es de allá, ¿sí? Y luego pues toda la cantidad de situaciones tensas que se están viendo. Entonces creo que ese punto que tocas, el 13, que tiene que ver con la intolerancia, que se alimenta a partir de ese sistema de pensamiento falso que luego llega y fortalece el miedo y el miedo fortalece el odio, y sí, o sea, es un reto muy tenaz para este momento de la humanidad. Totalmente, porque tal como dijimos en algunos programas anteriores que compartimos,
Esto lo podemos ver en una persona, ¿bien? En uno mismo, lo podemos ver a nivel individual, pero también esto se da a nivel colectivo, ¿no? Se da intolerancia de grupos o intolerancia de países frente a gente de otros países, intolerancia de razas, intolerancia de ideas. Entonces, bueno, ¿eso qué significa? Es que eso tiene que ver con el sistema de pensamiento falso, pero a otro nivel, a nivel colectivo, ¿bien? Y eso también se va a ir erradicando, se va a ir disolviendo a medida que cada uno haga un cambio, porque no podemos ir de lo general, o sea, que la masa se disuelva la intolerancia y claro, de lo general a lo puntual, no, tenemos que ir, en este caso, desde nuestra propia mente, Claro. compartiendo hacia lo general, ¿bien? Por eso... Eso me parece muy importante. Ese punto es Sí. crucial porque fíjate que cuando nos hablan siempre tratamos como de entender que es que están tratando de meter todo en un mismo costal. No, yo siempre soy defensora de la diferenciación, pero porque cada uno es, digamos, una partícula de Dios distinta y todos tenemos la oportunidad de aportar desde nuestras diferencias, construir desde la diferencia. Creo que ahí está la verdadera evolución, porque la diferencia no significa que yo no te acepte porque eres diferente, al contrario, desde tu diferencia tienes mucho que aportar para que podamos seguir adelante, pues para poder seguir construyendo. Yo no sé, soy muy cuidadosa cuando hablo de todo esto porque tú sabes que es un tema altamente sensible, pero espero que me haya hecho entender, no sé si me hice entender. La diferencia es importante porque cada uno aporta desde su propia mente, como lo dijiste, a la evolución colectiva. Exacto. Claro, es que la diferencia en sí está en la creación también, porque no hay un elemento, no hay un ser humano igual a otro. La diferencia está, pero esa diferencia también tiene que ser vista con amor, tiene que ser integrada, tiene que ser un complemento, ¿bien? No tiene que ser rechazada, ser indiferente hacia eso o eclipsada, ¿bien? Ahí es donde ingresa el ego, ¿no? Pasamos al número 14, ¿te parece bien, Sandra? Sí, me parece muy bien. 14. El 14 es deseos, el 14 se llama deseos de poder mundano. ¿Bien? El poder es uno de los símbolos que buscamos para valer, ¿bien? Para ser más, para diferenciarnos. Y para muchas personas es muy tentador. Pero los ejemplos de la vida real nos indican que es una trampa. O sea, es algo quizás para un tiempo, para una etapa, ¿bien? Como cuando de pequeños jugamos con soldados o con juguetes, Sí. con pelotas de fútbol los hombres o de básquet y con muñecas las mujeres, pero después, claro, a los 4 o 5 años está muy bien, pero después a los 15 años la persona quizás quiere o hacer algún deporte o tener pareja. Entonces, en la vida real, el poder nos indica que tiene un cierto engaño si uno lo busca de manera desequilibrada. Porque cuando tienes poder, el mismo sistema te va ubicando en una situación diferenciada, en una situación especial. En cierta forma te realza el ego y te realza la parte más egoica y la parte más vinculada con el miedo. En cierta forma también te separa de tu esencia. Y antes hablábamos de la intolerancia. Bueno, la intolerancia también genera esta separación, ¿no? Que es el hilo conductor que tienen todos estos puntos. Entonces, muchas veces te ubica en una posición de desear más. Es decir, te ingresa en una carrera de ambicionar más. Las cantidades también forman parte del mundo de la ilusión, porque en realidad también tiene que ver con una teoría de que en realidad todo es y todo es uno. Pero claro, se inventó el tema de las cantidades y se inventó el tema de la acumulación. Entonces, en cierta forma, también eso lleva a que el sistema te dice, al tener mayor importancia, mayores beneficios tienes, ¿bien? Entonces, claro, uno dice, bueno, entonces si tengo más y más poder, más importante, más beneficios, muy bien. Si la persona sabe que todo eso es ilusorio en el nivel de la conciencia y el alma,
¿Te acuerdas también, no para ponerme de ejemplo de manera egoica, ¿te acuerdas también, Sandra, en el primer programa cuando decíamos que quizás no me había identificado en mi caso con el tema del mundo empresarial, me acuerdo, por quizás haber leído antes de estos temas? Bueno, claro, esto es lo mismo. Cuando una persona... Perdón, los pongo en contexto, Mariano, analíticos. Lo que pasa es que Mariano, antes de viajar a España y de empezar todo este recorrido que lleva más de 15 años en estos estudios, era un alto ejecutivo, ¿no? Entonces él renuncia a ese mundo de ejecutivo, empieza el camino del ser, yo le llamo siempre el camino del ser, y ahora vive en España y es autor de un libro muy potente que se llama Sanar la Mente, y por eso es que nos comparte estos temas, y por eso está hablando de esta 14 trampa del pensamiento falso que alimenta el miedo, y es la necesidad o la búsqueda del poder mundano. Exacto, genial. Gracias por contextualizar. Entonces, si la persona sabe que todo eso es ilusorio en el nivel de la conciencia y el alma, es decir, sabe que el poder, el sistema se lo da a su ego, pero su alma y su conciencia sigue inmutable. Entonces, si la persona sabe discernir muy bien desde qué parte suya está recibiendo ese poder, quizás no se identifique con ese poder. Pero esto, por eso hablo en niveles generales, porque esto a nivel puntual cada uno tendrá su experiencia, ¿no? Pero en algún momento quizás le dará igual si lo tiene o no lo tiene, si no se identifica. E incluso cuanto más expanda su conciencia, ese poder lo va a ir soltando. Bien, de hecho, grandes sabios o grandes empresarios, ejecutivos, terminaron quizás jugando con sus nietos, haciendo cosas muy sencillas y muy simples, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierta forma saben que ese poder en realidad alimenta lo que ellos no son, que es su personalidad. La parte de la conciencia, el alma y todo lo que es la espiritualidad no necesita de ese poder mundano. Es lo que yo le llamo el personaje, es como el personaje que hace parte de esa programación que nos ponen desde pequeñitos de usted tiene que crecer, estudiar, lograr esto, ¿sí? Y que cuando empezamos el camino del ser, empezamos a separarnos un poco de ese personaje y empezar a hacernos preguntas para llegar al verdadero propósito o al camino que realmente queremos. Y entonces es bien interesante lo que mencionas, altos ejecutivos o presidentes de empresas que si bien en el camino pueden decidir incluso alternar ambas, porque empezaron a estudiar todo este tema y entonces comparten conocimiento mientras llegan al final de la carrera, digamos, del personaje, y luego se dedican incluso a ser conferencistas, guías y demás. Hay otros que dicen, bueno, pues yo no lo estudié, no me puse como en estas, pero sí sé íntimamente o sé intuitivamente que lo que alimenta mi alma es abrazar a mi nieto o sembrar flores, ¿sí? Eso es como el encuentro. Sí, claro, justamente esa desidentificación es muy sana, pero es real que quizás no es lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿no? En cierta forma, según estadísticas o según la sociedad, la gran mayoría de las personas se terminan creyendo ese personaje, ¿bien? Se creen que ese poder se lo atribuyen, o sea, el sistema se lo atribuye a la parte verdadera de sí mismo, ¿no? Pero eso es imposible, porque lo que realmente somos no está en la forma. Entonces, cuando la persona ya no, en caso de que se identifica con ese poder, que puede ser en forma de un cargo político, empresarial, o estatus social, o lo que sea, o un deportista de élite, lo que sea, entonces, o un actor de Hollywood, en fin, o un músico consagrado, en fin. Entonces, cuando la persona ya no tiene más ese poder o ese rótulo que ese personaje con el cual estaba identificado, claro, le decía yo a ese poder, ¿bien? Se adueñaba de ese poder. Cuando no lo tiene, siente la pérdida. Porque no olvidemos la gran ley universal de que todo es transformación y que nada se pierde y que no hace falta adueñarse de nada. Por eso, quienes saben esto con anterioridad no se adueñan a nada, se desapegan de todo. Pero claro, quien no lo sabe y quien tiene miedo y busca seguridad con esos rótulos, con esos cargos, con esos estatus, ¿no? Y con esa fama también, o con el dinero o con los bienes materiales,
siente la pérdida. Y como siente la pérdida, siente un vacío, siente un sufrimiento, siente una depresión, una noche oscura, que igual de todas formas, para no dramatizar, no pasa nada, porque justamente esa noche oscura vendrá para que la persona se conecte con aquello que es verdaderamente. ¿Bien? Total, total. Me gustó mucho el término que usaste, la desidentificación o Desidentificación. desidentificación. Me gustó Término de mucho la ese psicología. término. De la psicología. Desidentificación. Vamos al punto 15. Vamos al 15, claro que sí. El 15 tiene que ver con la exigencia egoica. Bien, la exigencia egoica. Bueno, aquí hay un combo de lo que es la presión, la competencia, la comparación, que muchas veces es un derivado de la búsqueda de ese poder que hablábamos en el punto número 14, pero muchas veces no. En ese caso, si esos mecanismos funcionan para uno mismo, es decir, esa presión, esa competencia, para evolucionar uno mismo, para mejorar uno mismo, y que además con cierto equilibrio, ¿bien? Eso quizás sería sano, porque aporta a nuestra evolución. Ahora, si se hace para el afuera y de manera desequilibrada, es decir, como tú mencionabas, ¿no? Las motivaciones externas, es decir, se hace para esta exigencia, esta presión, esta competencia, esta Para dejar comparación. contentos a los otros, a la familia, a los Para la amigos. familia, ¿no? Personas que estudian carreras para satisfacer a la madre, al padre, o quieren ascender en la empresa también para contentar al director, no sé, para otras personas, o para su familia, o para demostrarle a su pareja que es un Superman, no sé. Entonces, se va buscando para afuera de manera desequilibrada, en cierta forma es destructivo, ¿bien? Porque claro, cuando es para uno mismo, uno puede medir, ¿bien? Yo en cada conferencia intento dar una conferencia mejor, pero no estoy compitiendo contra, no sé, otro conferenciante, sin embargo, contra mí mismo, ¿bien? Sin embargo, cuando uno compite contra otro, es muy difícil de medir, ¿bien? Es muy difícil de medir y en cierta forma el ego ingresa en ese mecanismo de exigencia, de presión, de competencia, de comparación, y si recibe un premio, de hecho, algo que leí en un libro de Gurdjieff muy, muy bonito que decía, lo peor que te puede pasar es que el mundo te premie. Lo decía obviamente a nivel álmico y conciencial, ¿no? Porque cuando recibes un premio del mundo, claro, esa presión, esa competencia, esa comparación, Genera esa presión, exigencia, sí, mucha. claro, te premia y tú quieres más, y es como una trampa. Porque, O al contrario, la presión también puede ser como, ahora no puedo equivocarme, ahora no puedo fallar, y entonces eso te resta también libertad. También el Porque perfeccionismo, ¿no? el perfeccionismo, que es otra trampa mental y también genera miedos. Ay, Mariano, me está encantando esto. Estamos en el punto 15, exigencia egoica, nos está explicando 14:18, desde aquí, desde donde estamos emitiendo, son las 2:18 minutos, hora Miami, Bogotá, conectados con Mariano Menéndez desde España, compartiéndonos una valiosísima información, Mariano. Continúa, por favor. Muy bien, muy bien. El perfeccionismo lo podríamos ubicar aquí también dentro del 15, que no lo tengo segmentado, no lo tengo puesto porque tiene mucho que ver, hay mucho que se relacionan. Entonces, esta exigencia también tiene que ver con el perfeccionismo y lo ubicamos aquí también. El número 16 es el mecanismo de la oposición, el arte de oponerse. ¿Bien? Bueno, este es un mecanismo de defensa para no experimentar aquello que desconocemos o tememos. En el concepto de oposición está la dualidad, es consecuencia de su invención, porque claro, está vinculado con la intolerancia, con la negación y con el rechazo, pero la oposición es una forma de intolerancia que lleva implícita una acción, es decir, toma partido por lo contrario. Entonces es más, y por eso la separo, ¿bien? Y la diferencio, porque es más intensa, genera más apego, porque hay una acción concreta, ¿bien? La oposición, claro, la diferencio porque nosotros podemos mostrarnos intolerantes a un cierto tema, pero no oponernos, ¿bien? Es decir, la oposición lleva consigo un rasgo de lucha, un rasgo más agresivo, un rasgo más de acción, por eso lo diferencio de la intolerancia. Bueno, en la política lo vemos claro, ¿bien? Hay quienes son intolerantes con un partido político
Y hay quienes forman parte activa de la oposición en contra de ese partido político. Ahí lo vemos claro. Una persona intolerante puede decir, bueno, yo soy de un partido político y soy intolerante con el otro, pero el que se opone es como que hace algo para manifestar esa intolerancia en la forma. Entonces, o sea, es un grado en el comportamiento humano, en la misma psicología, sería como ir un grado más allá. Es más intenso, sí. Es más un poco más intenso. Okay. Y claro, lo diferencio en este modelo de sistema de pensamiento porque hay quienes son intolerantes, pero no llegan a oponerse, no hacen ninguna acción para oponerse. Y hay quienes se oponen, ¿bien? Se oponen directamente con una acción, y eso es un poco más violento, es un poco más agresivo, lleva a una acción. Y no es el mismo mecanismo psicológico, es un poco, claro, es un poco más intenso. Entonces, hay que diferenciarlo. Pienso yo que es pertinente diferenciarlo. Muy importante. ¿Quedó claro entonces la oposición? Uf, buenísimo. Una cosa. Sí, dime. Sí, que una cosa es la intolerancia y tres doritos más allá estaría la oposición. Aquí decimos tres doritos, como 3 cuadras, como más allá, un nivel más elevado sería el mecanismo de oposición. ¿Pasamos al punto 17? Exacto, sí, aquí claro, también se va a dar un caso similar de, por ejemplo, la negatividad, el número 17, y su intensificación es el drama, ¿bien? Pero vamos primeramente con la negatividad. La negatividad es el famoso pensamiento catastrofista, ¿no? Es la negatividad hacia los elementos que vemos fuera, ¿no? Negatividad hacia, o sea, pensamientos negativos hacia diferentes símbolos, puede ser hacia el dinero, hacia las empresas, hacia los políticos, hacia personas, hacia organizaciones opresoras, bien, no sé, que se menciona, ¿no? O hacia uno mismo también, ¿no? Hacia uno mismo, es decir, el autoboicot. Es decir, es percibir e interpretar para el lado de lo destructivo. Y entonces, incluso, ¿cómo se ve en el mundo una persona negativa? Bueno, se subestiman los logros propios también y los logros de los demás. Se acentúa todo lo que es perjudicial y tiene que ver con lo malo. Bien, entonces vemos que en la negatividad, que es muy potente, por eso se habla tanto de pensamientos negativos, personas negativas. Claro, en la negatividad hay creencia en el daño, en el hecho, claro, de ser perjudicados. Hay creencia también en lo bueno y en lo malo, y siempre se va para el lado de lo malo. Y en los intervalos de tiempo también falsos, como pasado y futuro, ¿bien? Es decir, porque yo puedo ser negativo con algo que va a suceder, pienso que algo va a suceder y va a salir mal, ¿no? O que el pasado también fue malo, ¿no? Entonces, también ingresan en la negatividad los intervalos de tiempo. Y el más intenso, que decíamos, el 18, que pasamos al 18, es el drama, que es un nivel más intenso de negatividad. Es decir, se configura, ¿cómo se configura? Llevando la negatividad a niveles más avanzados de oscuridad. ¿Qué entendemos por drama? Porque es que a veces pasa lo mismo que con la palabra tóxico. A todos le llamamos tóxico y resulta que te está poniendo límites. A todos le llamamos dramático, a todos le llamamos dramático, a todos le llamamos dramático y resulta que está buscando hacerse respetar. ¿Qué entendemos por drama? El drama es la negatividad complejizada. Es decir, la persona dramática tiene el arte de conectar hechos negativos y cuando los vincula, los potencia y intensifica la negatividad. Porque es mucho más que polarizar hacia lo negativo. Se generan enredos donde ya no podemos salir de lo negativo. ¿Bien? ¿Y qué se hace? Bueno, se exageran situaciones que catalogamos negativas, se complican situaciones, se le agregan cuotas de catastrofismos. ¿Bien? Entonces, es un paso más complejo e intenso que la negatividad y genera un mayor desgaste. Por eso los diferencio, porque la persona negativa, en cierta forma, bueno, es negativo, polariza para lo negativo y quizás con afirmaciones y con técnicas para la positividad puede suavizar eso, pero el dramático cuesta un poco más, ¿bien? Porque ya el dramático tiene un sistema de pensamiento más complejo, porque claro, la gran diferencia es que con el drama no solo se polariza hacia lo negativo, sino que se agregan condimentos para que lo positivo quede muy lejos, que ni siquiera se perciba.
Es un paso más del ego para asegurarse que la positividad nos puede quedar mucho más lejos. Bueno, el ejemplo son estas novelas, ¿no? Psicodramáticas o melodramáticas, ¿no? América Latina, el más. Y cómo no, yo me reía mucho una vez que estaba entrevistando un coach y él me decía, pero es que cómo no vamos a ser dramáticos si crecimos viendo Topacio, Cristal. Enredos, celos, envidia. Se hacen así esas novelas, se ponen todas las emociones negativas y situaciones con las emociones. Bueno, ahí está, ese es el drama. Si una persona mira eso, claro, en su infancia, en su adolescencia, termina viendo dramas y generando dramas donde no los hay. Entonces, y los mejores, Venezuela, a propósito, Lolimar, un abrazo, Venezuela, los mejores productores de telenovelas. Venezuela, México, gran industria. Sí. Y Colombia, bueno, Colombia luego sí se puso muy pesado ese tema de las narconovelas, a mí sí no me gustan porque incluso me alteran, o sea, me alteran los nervios, me da como susto, ¿no? O sea, yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo, sí. Pero tenemos otros productos maravillosos como Café, Betty la Fea, sí, o sea, creo que ese es un punto a favor de América Latina en cuanto a industria, pero sí que psicológicamente ya nos vamos a la psicología de masas, que eso es muy de la teoría de comunicación, sí que nos permeó mucho a los latinoamericanos un alto drama, una alta carga de drama, que incluso cuando tú, y yo creo que lo has percibido ahorita que estás viviendo en España, cuando tú llegas ya a vivir a Europa o interactúas con otras culturas del mundo, uno se vuelve más pragmático y entonces lo hablaba en estos días con Iván Serna aquí de Conquista de Mercados, porque yo a veces digo simplemente, hola, ¿podrías por favor tal cosa? O sí, lo que vaya a hacer, lo que necesite. Y resulta que aquí no, en Colombia, por ejemplo, es muy del hola, muy buenos días, ¿cómo amaneciste? Por favor, entonces cuando uno ya de pronto actúa más pragmático porque le ha tocado acostumbrarse a otros sistemas en otras partes, ya no lo hace como a conciencia, sino que ya te acostumbraste a ese ritmo y puede ser leído como, ay, tan antipático o ay, tan grosero. Y no, claro. es porque ahí está ese componente de drama, que es el punto 18 que nos estás explicando. Exacto, exacto. Y el número 19 es... Pero venga, adelántenos, Mariano, por favor, un antídoto, así un abrebocas pequeñito, un antídoto para el drama, ¿cuál sería? Porque en el próximo programa vamos a entrar en los antídotos de todo esto. Sí, adelantamos para el drama. Y para el drama se recomienda, bueno, la técnica principal es, la que yo trabajo son afirmaciones. Bien, cuando hago acompañamientos individuales genero cápsulas con meditación, con afirmaciones, tanto habladas como también en el mismo vídeo, les pongo las afirmaciones para que la persona las lea, ¿bien? Y para el drama conviene mucho desarrollar lo que es el positivismo, ¿no? Afirmaciones y decretos positivos, afirmaciones de aceptación y afirmaciones de felicidad, ¿bien? Claro. Ese es el famoso, claro, el antídoto tiene que ver con lo contrario. Lo contrario del drama es eso, el positivismo, la felicidad, la alegría, los decretos Porque dijiste positivos. que el drama de alguna manera arrastra a las personas de pronto a una connotación, a un estado vibratorio, a una programación mental más oscura. Claro. Claro, también hay afirmaciones de limpieza energética para limpiar negatividades, ¿bien? Para limpiar bloqueos, en realidad el drama y la negatividad se tratan juntos, porque como son extensiones, sí. Primeramente se comienzan con afirmaciones de positivismo, con decretos positivos, entonces la negatividad en cierta forma se va. Esto obviamente en el tiempo la persona empieza luego a ver situaciones donde antes las veía dramáticas, ahora, por eso también mucho afirmaciones de aceptación, porque claro, el negativo en cierta forma, la persona que tiene esta polaridad negativa, no acepta la realidad, es como que percibe la realidad y ya le ve enseguida su lado negativo. Entonces se trabaja con las firmas, primero también polarizar hacia lo positivo, y luego de lo positivo, porque no es lo óptimo lo positivo, porque tampoco eso hay que equilibrarlo, porque tampoco la percepción es soy muy feliz, estoy alegre, soy muy feliz. No, claro, obviamente, si terapéuticamente sí se traslada a la persona a lo positivo, pero después también hay que hacer afirmaciones para la percepción neutra, que es el ideal. Pero claro,
Gurdjieff en algún momento, el sistema de enseñanza en el Cuarto Camino, había leído algo que comparto, que decía algo muy interesante, que desde el positivismo se puede pasar a la neutralidad, pero del negativismo no. ¿Bien? Como una ley universal, una ley mental de los mecanismos de la mente. Entonces, claro, se lleva a la persona hacia lo positivo y desde ahí se lleva a la persona a la mentalidad más, a la percepción más neutra. ¿Bien? Wow, impresionante. Vamos al 19, entonces es muy bien explicado ese drama. Muy bien, el 19 es la comunicación conflictiva y poco empática. En las interacciones con otras personas se puede ver cómo muchas veces muchas personas imponen su punto de vista bruscamente, ¿no? ¿Para qué? Para asentar y rigidizar el propio sistema de pensamiento al cual la persona está apegada y tiene miedo de perder. Y lo separo, si bien ya es algo muy general, es algo vinculado con la comunicación, pero es verdad que hay que acentuarlo y hay que también trabajarlo, porque cuando una persona va por la vida con una comunicación no empática, es decir, imponiendo su punto de vista, que muestra rasgos de oposición e intolerancia, y también con una comunicación conflictiva, una comunicación, es decir, que siempre apunta a la lucha y a la discusión, entonces es un apartado que lo tengo ahí separado, más allá de que es, como dijimos, general, pero merece también un tratamiento especial. Bien, Mariano, esto está directamente ligado con los que dicen que mientras más grite, más miedo tiene. Totalmente. Igual como las mascotas, los perros, ¿no? Los perros que tienen más miedo son los que más ladran, ¿no? Porque, claro, tiene mucho que ver con eso, porque una comunicación conflictiva, la persona en realidad está a la defensiva. ¿Y por qué está a la defensiva? Porque tiene miedo. Porque si no, ¿para qué se va a poner a la defensiva? En cambio, las personas que están más vinculados con la conciencia, con el amor y con el sistema de pensamiento real y verdadero, su comunicación no es conflictiva. Su comunicación es más de comprender a la otra persona, más de empatía, más de empatizar, más de tolerar puntos de vista, matizar puntos de vista, no oponerse. Son personas que escuchan más que hablan también. Están bien estudiadas también este tipo de personalidades. Pero sí, tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas. Wow. El número 20 es la condenación, la exigencia de castigo. Y esto tiene mucho que ver con la falta de perdón, bien, la gente que proyecta, es decir, como que busca condenar a otros y busca exigir el castigo de otros, que es un derivado de la creencia en el daño y también en el pasado, ¿no? Porque busco la condenación, es decir, yo tengo algo que no tengo sanado y lo miro en otro y busco la condenación en el otro, ¿bien? Y eso se hace hacia uno y hacia los demás, ¿bien? Esta proyección hacia el afuera, que también está en esto la dualidad de fuera y dentro, y se utilizan también mecanismos de defensa como la negación para sentirse menos culpable, es decir, para la persona tiene algo que le molesta de otras personas, ¿bien? Y para que en realidad lo tiene en su propia mente, pero para sentirse menos culpable, lo proyecta y utiliza esto de condenación y exigir el castigo hacia los demás. Y esto también se hace, obviamente, desde el miedo. La persona desde el amor no busca condenar a nadie, porque todo, como decíamos antes, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué, y todo está vinculado con el plan álmico. ¿Bien? Claro. Otra cosa son las leyes, ¿bien? Esto estamos hablando de conciencia, alma, espiritualidad, la mente y mecanismos psicológicos, pero que esto no se confunda con la justificación de hechos delictivos, por ejemplo. No, claro que no. Obviamente las leyes del mundo material funcionan aparte de esto, claro que sí. Es que esa parte del 20, que es la condenación y el castigo, sí que a veces se ve muy frecuente, son personas que no aceptan, como tú dices, sus propias heridas, sino que buscan culpar a otros afuera. Incluso son muy contundentes en las palabras y en los señalamientos. Claro, porque no se observa su propia... Es como herida. Aquellas personas... Claro, para poner un ejemplo, no sé, una persona fumó cigarrillos, claro, tabaco durante 20, 30 años y de repente deja de fumar tabaco y se vuelve como intolerante y hace campañas antitabacos y busca la exigencia de aquel que fuma. Y no, ¿por qué? Porque esa
irme para el otro lado. ¿Por qué? Porque quizá la persona siente culpa o hay algo que trabajar ahí, ¿no? Como un halo de superioridad moral, sí, o sea, como que logran de pronto salir, vencer una herida, o sea, sanar una herida o vencer un miedo, o ahora dejaron el cigarrillo y entonces se van al otro extremo y se creen con superioridad moral, y entonces si hay una persona fumando al frente, le van a decir, eso no se hace, y el castigo, punto 20, condenación, castigo, 21, ¿cuál sería? Exacto, porque en ese caso no está del todo sanado, ¿no? El 21 es las creencias transferidas por personas de referencia y autoridad para uno. Y estas creencias transferidas también las diferencio, porque todo esto puede venir transferido, ¿no? Pero hay muchas cosas que son propias de esta vida, de estas experiencias, de las experiencias actuales, de las experiencias de la infancia. Pero claro, hay creencias transferidas que están no cuestionadas y no observadas con discernimiento. Por ejemplo, si una persona, yo siempre pongo el mismo ejemplo que me sucedió en una sesión, ¿no? Si una persona tiene, no sé, amor por la madre y tiene como referencia a su madre, y la madre tiene miedo a las arañas, ¿bien? Entonces ahí sucedió, esto es un caso real, es muy probable que el hijo o la hija desarrolle ese miedo a las arañas y a todo lo que tema la madre, pero por transferencia, no porque él tenga una experiencia con las arañas. ¿Se entiende, Sandra? Sí, son las lealtades ancestrales que llaman y que afecta incluso otros tipos de códigos. Por ejemplo, hoy que estamos hablando de esos ítems que programan el miedo en la mente, uno también a veces es leal a sus padres frente a algunas creencias, ¿no? Por ejemplo, una de las más comunes, esa creencia limitante frente al dinero, ¿sí? Porque todos, digamos, en Latinoamérica, que es tan cristiano católico, se les enseñó como que si tener el dinero era malo porque más fácil entraba un camello por el ojo de una aguja que un rico a los reinos de... Y todas esas son creencias a veces limitantes. Uf, me regañaron en este momento de una manera. O sea, tengo un zumbido en los oídos brutal cuando dije eso. Sí. Los guías. Perdón. Sí. Solo dije lo que aprendimos en América Latina. Qué regañada me metieron. No sé si te ha pasado lo de los zumbidos en los oídos. A veces sí. Bueno, pero muy interesante lo que comentas, muy interesante porque incluso si una persona también, vinculado con esto del dinero, si una persona crece en un lugar donde el dinero a muchas personas se lo quitan porque hay robos, entonces la persona inconscientemente a veces lo rechaza el dinero y no lo quiere tener por miedo, porque está en un lugar que se lo quitan a las personas. Entonces, eso también hay que observarlo, ¿bien? Y hay que sanarlo. Y tiene mucho que ver, claro, Sandra, tiene mucho que ver con las creencias transferidas que conviene observar, objetivar, cuestionar. Entonces, todo eso ingresa dentro del número 21. El número 22 es la desconfianza. Bien, la desconfianza, que es producto de una mentalidad con falta de fe, una mentalidad dubitativa, confusa, una mentalidad que está en el estado de tibieza, que es un estado intermedio, ¿no? Es decir, no se está ni del lado del miedo ni del lado del amor, está ahí en la tibieza, y esto se ve muchas veces cuando hay personas que desconfían de ciertas personas, pero no saben bien por qué, pero desconfían, ¿bien? Y esto viene obviamente del miedo también, porque en realidad tendría que tener confianza en todos, en mí, en la vida, en las otras personas. La confianza es algo fundamental del sistema de pensamiento verdadero, porque deriva de la fe, la falta de duda, la certeza, todo eso es lo verdadero. Y bueno, quien no tiene fe y quien tiene desconfianza, ahí hay bastante miedo que impacta mucho en las relaciones, porque la persona empieza a ir perdiendo relaciones, se empieza a quedar solo, porque claro, desconfía hasta de su propia sombra, ¿no? Claro. Y si me lo permites, quiero ahí hacer una acotación, ahora que estamos en el punto 22 de desconfianza, y que cuando estábamos analizando el punto 21, dije, me regañaron horrible porque me entró un zumbido cuando puse el ejemplo del rico que no pasaba por el ojo de una... Bueno, yo no me acuerdo.
Pero aquí me acaban de decir otra cosa, o sea, la gente dice, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, es que yo me conecto mucho como con la voz interior, yo le digo los guías, Dios, en fin, el Espíritu Santo, llámelo usted como quiera. Pero cuando hablamos del tema de la desconfianza, también me están diciendo, diga que la desconfianza es el tema opuesto precisamente al amor, ¿sí? Es parte de ese miedo. Si usted no tiene amor, no va a tener fe. Entonces es amor y fe versus miedo y desconfianza. Y que si usted tiene amor y fe, nunca le va a faltar la provisión. Por ende, se tumba ese miedo que hablaban en el 21 cuando explicaba lo del temor incluso a tener miedo y que no se quede los ricos y el cielo y los pobres por el ojo de la aguja, en fin. Pero lo que quiero decir es que los bastiones más importantes son amor y fe para combatir el miedo y la desconfianza, adelantándome un poquito al antídoto mariano, pero me encantó esa definición que diste del punto 21, que es del 22, que es la desconfianza. Muy bien. Y el 23 tiene que ver con el gesto o el mecanismo de acumulación, acumulación desmedida, inconsciente desde el miedo. ¿Qué significa esto? La acumulación desmedida sin necesidad, incluso sin saber lo que se tiene acumulado. ¿Bien? Sí. Esto se suele dar, no sé, todo un cuarto lleno de libros que ni siquiera, que son incluso regalados, o discos de música antiguos, que eso evidencia miedo y evidencia apego. Entonces, hay que diferenciarlo de la acumulación, esta acumulación que ocasiona sufrimiento, pero hay quizás acumulaciones que son un poco más neutras y son más conscientes, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si alguien, qué sé yo, acumula hogares o casas que, no sé, arrenda, alquila, ¿no? Y eso le da un beneficio, o cualquier tipo de producto o servicio que la persona le dé un beneficio y lo haga conscientemente con un objetivo, ahí esa acumulación vendría a ser consciente y desde la conciencia, no desde el miedo, ¿bien? Y además también equilibrada, ¿no? Siempre el amor, claro, el antídoto, como tú mencionabas, es el amor, porque el amor da que es esa conciencia, esa energía que todo lo une y que equilibra todo. Bueno, entonces, para que cada uno de estos, porque de estos también se puede diferenciar entre un atributo en su parte más sana y en su parte más destructiva, bien, como lo estamos mencionando incluso en este punto, en el 23, bien. No se puede decir que la acumulación de por sí es desde el miedo, porque hay casos que hay gente que acumula con un objetivo y acumula conscientemente y eso le da una especie de beneficio, y hay gente que acumula sin saber lo que acumula y desde el miedo para no soltar eso, y eso sería lo que más trae sufrimiento. Vamos con el 24. El 24. Sí, y perdona, sí. Es que antes de pasar al 24, me gustaría con esto de la acumulación desmedida desde el miedo, que si, por ejemplo, tienes ropa que no usas durante más de 6 meses, y esto lo aprendí en los últimos 2 años, si tienes ropa que no usas durante más de 6 meses, zapatos que están en buen estado, no usas hace más de 6 meses, todo aquello que no uses por más de 6 meses es porque no lo necesitas, y es también importante tener, por ejemplo, en cuenta la donación, o sea, le puede ayudar a otras personas. Exacto, todo, o que no se use, o que ya no le quede bien a la persona, que cambió su cuerpo, o que directamente no le guste, todo eso. De hecho, claro, es muy raro que una persona equilibrada o consciente o que esté con el sistema de pensamiento verdadero tenga, no sé, acumulación. O sea, generalmente, claro, 40 pares de zapatos. Claro. Es todo lo que va a fluir. Bueno, yo sí tengo, no 40 pares de zapatos, pues sí tengo muchos zapatos, pero todos los uso. Trato de darles, digamos, como, bueno, claro, excepto los tacones. Hay que ver también a qué se dedica la persona. Si la persona, claro, tiene que vestirse y para su trabajo tiene que ver con la vestimenta, es normal que quizás tenga más vestimenta. Pero que los use, ¿no? Y si no, que los done. Los use, claro, y si no, que los done. Claro, para no derrochar, claramente. Claro. Y el 24, la búsqueda de diferenciación y especialismo, ¿bien?
con esfuerzo de llamar la atención y obtener afecto. Esto también tiene mucho que ver con el obtener, tiene mucho que ver con la ¿Diferenciación y qué, carencia. perdón? Diferenciación y especialismo, es decir, tiene mucho que ver con el ego, ¿no? La búsqueda de diferenciación y especialismo, tiene mucho que ver con la búsqueda de importancia y está relacionado con el poder mundano, pero lo diferencié porque muchas veces una persona busca especialismo, busca importancia y busca diferenciación, pero no necesariamente busca poder. ¿Bien? Es como Entonces, cuando se reúnen en un grupo de amigos y el amigo de toda la vida o la amiga de toda la vida de repente dice, ay, no me sirvan tal cosa porque soy alérgica, de ahora en adelante cada que me inviten tienen que tener presente eso. Y resulta que te das cuenta a los meses que no es alérgico, sino que quiere llamar la atención, por ejemplo. exacto. Y ahí está buscando diferenciación y especialismo, obviamente desde el miedo, porque la persona ya es uno más, o sea, somos en lo profundo somos todos uno, somos todos almas, ¿bien? Somos todos, en cierta forma, somos todos iguales, más allá que haya diferencias. Pero cuando se quieren destacar esas diferencias desde la mente para buscar un especialismo y un sentimiento de importancia y llamar la atención y obtener, ahí es donde ingresa el famoso ego. Súper bien, diferenciación y especialismo. Y entonces, generalmente le piden a sus entornos que cumplan así como las estrellas, ¿no? O sea, quiero el hielo partido en cubitos en estrellas, Claro, cositas claro, así. sí, gustos raros. Sí, Gustos sí. O raros. los músicos de rock, viste, que piden 48 comidas para el Sí, camerino, sí, ensalada rusa con sushi y champagne de la India, en el hotel sábanas de hilo las egipcio. condiciones, sí, ¿Para como qué tanto? condicionamiento, Condiciones. o si me vas a hacer un regalo, entonces, ese regalo no debe ser esto o lo otro por tal cosa, o si es ropa tiene que ser así, asá. Sí, yo entiendo ese tipo de diferenciación y Hay miedo ahí, especialismo. hay mucho miedo. Hay miedo ahí. ¿Por qué surge ese miedo? O sea, ¿por qué tratan de hacerse diferentes o especialitos? Porque la persona ahí está muy identificada con la parte superficial de sí misma. Ya. Es decir, está demostrando que le da mucha importancia a lo más superficial de sí mismo. Mm. A ver, tiene una cierta importancia. Esto en equilibrio, obviamente, uno no significa que, claro, que la persona tenga que tener, que le tenga que gustar cualquier cosa y que coma cualquier cosa y que se vista de cualquier. No, No. puede tener ciertos gustos, pero ya cuando se supera el límite, como decíamos antes, con estos condicionamientos raros, ¿bien? Muy especiales y muy diferentes, ahí la persona, en realidad, ahí ¿por qué está el miedo? Porque justamente la persona se cree un cuerpo, y si se cree un cuerpo, tiene miedo, porque en realidad es una conciencia, ¿se entiende? Okey, claro, se entiende perfectamente. Mariano, acabo de tener un déjà vu. Déjà vu. Yo ya había oído Muy esta probable porque entrevista. hicimos 2 o 3 o 4 programas, no sé cuánto. Sí, pero Como que esto es ya que lo viviste. cuando yo tengo déjà vus de, o sea, tengo la conciencia de que fue hace mucho tiempo. O sea, este déjà vu lo pude haber tenido un sueño o algo similar hace aproximadamente 3 años, y en este momento estoy, o sea, acabo de conectar. ¿Por qué? Porque iba a contestar la pregunta de María Cristina Alzate, y me recuerdo que estaba entrevistando a alguien y mire María Cristina Alzate, y ella pregunta, y lo contrario a la acumulación, el querer votar o salir de todo por el mínimo detalle, esta también, no, por eso no sería ningún patrón de miedo, yo creo que eso ya es liberación, Mariano. Claro, sí, sí, sí. Claro, lo contrario a la acumulación, el querer votar o salir de todo por el mínimo detalle. El querer votar, ¿qué vendría a ser como votar Votar en? aquí, para este lado del mundo, es como cuando tú llevas a la basura, sacas, Claro. tiras, ¿sí? Ah, Tira. claro, exacto. Solamente, a ver, solamente lo óptimo sería tener lo necesario. Bien, Minimalismo, ¿no? claro, simpleza. O sea, la evolución es hacia la simpleza, no hacia lo complicado. El ego Mm, piensa que la evolución es hacia lo complejo y lo complicado y lo más sofisticado y lo sofisticado y lo sofisticado. Y en realidad, claro, esto tiene mucho que ver en cómo se va manifestando en el mundo una persona con el sistema de pensamiento verdadero. En realidad se hace una persona mucho más sencilla, mucho más simple, mucho más cercana.
y no tan complicada. Y según lo que dice María Cristina, lo contrario a la acumulación, claro, esto de el querer votar o salir de todo por el mínimo detalle sería algo más desequilibrado, ¿no? Siempre tratemos de buscar, claro, lo óptimo, el equilibrio que nos da el propio amor. Ok, entonces de pronto mirar si todavía puede tener utilidad tenerlo, aunque yo la verdad, María Exacto. Cristina, aplaudo lo que hace. Dónalo, no lo votes, dónalo. Claro. Ella dice que el querer votar o salir de todo por el mínimo detalle, cualquier cosita y no, ya no, dónalo, dónalo. Y seguramente le vas a hacer el bien a muchas personas. Gracias, María Cristina. Bienvenida por el déjà vu, que ya había visto tu nombre hace como 3 años. Ludwin, un abrazo enorme. Gracias en el Valle del Cauca. Dice María Beatriz, dice, me gustaría que le contestaran a María Cristina Alzate, me parece muy interesante. Ya le acabamos de contestar, María Beatriz, puedes retroceder un poquito el video. Mariano, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te sentiste desarrollando estos 24 puntos que nos has compartido, que son alimentadores del falso pensamiento o del miedo, para ser más puntual? Me sentí muy, pero muy bien, porque además este es un conocimiento que públicamente no lo suelo compartir, pero lo he compartido contigo y con el informativo, porque es un conocimiento que he preparado para el retiro anterior que hicimos con mi pareja aquí en Asturias, y ha gustado mucho y ha servido mucho. Entonces me pareció una información que es muy útil para alumbrar ese sistema de pensamiento falso, y es muy práctica también. Y además también continuaremos con los antídotos, ¿no? Los consejos para sanarlo. Pero como siempre que estoy en tu programa, Sandri, me sentí genial, estupendo, y espero que tú también y la audiencia también. Sí, y me he sentido fabuloso. Gracias a Mónica Salazar en Berlín, Alemania. Un abrazo enorme. ¿Sabes por qué te lo pregunté, Mariano? Porque acabo de mirar y tenemos 1 hora 21 minutos en vivo, y contigo he hecho las sesiones, las entrevistas más largas del programa en las últimas semanas, ¿no? Y siento que el tiempo se va súper rápido porque la información que nos has compartido es tremendamente poderosa y edificante. Y pues creo que te quería agradecer públicamente, porque sé que estamos a una diferencia de horaria bastante evidente. Estás desde España. Y me voy a despedir ya para que puedas ir a cenar, porque sé que ni siquiera has cenado. Y un abrazo a Covadonga, y te dejo 30 segundos para que te despidas de los analíticos, decirles a los analíticos que la primera parte se las dejo tagueada al final de la pantalla, y agradecerte de verdad, Mariano, por compartirnos esta información. Nos vemos la próxima semana para que nos compartas también los antídotos. 30 segundos. Bueno, Sandra, yo como siempre en los 30 segundos siempre aprovecho para agradecer a todos los que nos acompañaron, a todos los comentarios, a toda la gente que acompañó en directo, muy especialmente también a ti, Sandra, y a tu canal. Y motivo y animo a observar estas pautas, estos atributos, para suavizarlos y sanar la mente. Si bien dentro de 8 días, vamos a hablar de los antídotos y vamos a hablar de las técnicas, porque también para cada uno hay técnicas diferentes. Pero sin embargo, ahora lo que pueden hacer, ya que tienen los 24, los invitamos también a ir al vídeo anterior, observarlos, suavizarlos, ir también con discernimiento, viéndolo también en uno mismo, pero también en los otros, en las otras personas. Hay veces es mucho más fácil verlos en las otras personas que en nosotros mismos, pero a veces, pero en realidad es un engaño, porque si los vemos en las otras personas, obviamente los tenemos en nosotros, porque no podemos ver algo que no tenemos nosotros, ¿bien? Y esto es muy útil para percibir tal como percibiríamos desde lo real, desde lo verdadero, desde el amor, y no desde el miedo. Así que es algo pero muy importante para poder asentar esta conciencia de unidad, porque si nos fijamos, y lo habíamos mencionado, en cada uno de los atributos y las pautas del sistema de pensamiento falso está la separación entre dentro y fuera. Eso ya es algo muy práctico que cada uno hoy mismo
puede aplicar. No hay separación entre la realidad externa y la realidad interna. La conciencia está integrada, ¿no? Entonces, esa es la conciencia de unidad que ya se está viniendo, mucha gente la tiene. Es como la actualización del ser humano, la actualización del sistema operativo del ser humano, y hay que plasmarla en la humanidad y vivir con mucha más paz y mucha más plenitud para vivir desde lo que realmente somos. Y si la realidad nos muestra la paz, que si todavía no nos muestra la paz que quizás necesitemos, bueno, transmitimos desde estos programas la confianza de que es posible. Bien, así que muchas gracias nuevamente por esta invitación, Sandra, y a todos los que nos están escuchando. Mariano, hoy estamos cumpliendo 4 meses de esta serie En tiempos de guerra, habilidades blandas, donde consideramos desde el enfoque del canal de lo político a lo humano la importancia de analizar no solo la geopolítica, la geoeconomía, sino también el neuroliderazgo. Y creo que este neuroliderazgo en estas pautas que nos estás enseñando ya en varias sesiones de cómo eliminar los patrones del pensamiento falso, del miedo, ¿sí? Pues yo creo que han sido muy valiosas. Decirles a todos los analíticos que tendremos a Mariano Menéndez por rato en el canal y que próximamente también tendremos a Covadonga. Covadonga es la virgen de Asturias, no sé por qué se me vino Málaga a la cabeza, es de Asturias. Y Covadonga es el nombre de la pareja de Mariano, pero que es una mujer brillante, que también hace un trabajo excepcional, está en redes, también la pueden seguir en Instagram. ¿Nos regalas, por favor, las redes de Covadonga para que también la sigan? Covadonga Pérez Lozana es el Instagram, y el YouTube, Covadonga Coach. Bueno, pues yo creo que vamos a tener 2 elementos muy maravillosos en el canal que tienen mucha información poderosa por compartirnos en estos momentos de un mundo que nos desafía, pero que ya lo decimos acá, no podemos controlar el mundo, lo que pasa afuera, pero sí podemos tener un poco más de paz interior. Yo creo que es tremendamente importante y todo eso tiene que ver con neuroliderazgo, porque si no gobernamos los pensamientos, seguramente no vamos a estar muy bien preparados para asumir todo lo que está pasando al mismo tiempo en el mundo. Mariano, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí en Informativo G24. Chao. Gracias. Adiós. Te queremos. Chao. Chao, gracias. Ahí está Mariano Menéndez desde España. Lo pueden seguir, Mariano Menéndez Coach. Está también en Instagram y también tiene su canal de YouTube. Y hemos estado entonces... hoy cumplimos justamente 4 meses de esta serie En tiempos de guerra, habilidades blandas. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, Juanca Vizcarra, desde Miami. Un abrazo enorme. A María Isabel, abrazo grande. Claro que sí, desde que nacimos hace 16 años ya. Lo que pasa es que todavía el logo me sale con 10, porque ese fue el logo que nos regalaron. Fue un detalle muy lindo que nos regalaba Natalia de Win, Robert, su esposo, que son diseñadores, y le pusieron el 10 de aniversario, y desde ese momento no hemos diseñado otro logo, pero ya tenemos 16 años y siempre nuestro enfoque ha sido de lo político a lo humano, que fue mi tesis de grado en la universidad. Entonces, aquí estamos, entendiendo las noticias del mundo desde lo geopolítico, lo geoeconómico, pero también desde el neuroliderazgo. Gracias, gracias, gracias. Me parece hermosa esta frase que dice María Beatriz Berroschi: necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Liberación, liberación muy, muy pura. En Alemania, Natividad, Sandrita. Entonces la próxima de antídotos para contestarme la pregunta dice sobre la confianza, igualmente sobre... Ok, la confianza que tiene que ver con la fe en la provisión, es decir, no, lo que nos dice Mariano es: no dejemos que estos 24 ítems, acuérdense que les voy a dejar tagueado al final, en el pantallazo final, la primera parte, no dejarnos arrastrar por estos 24 ítems que son los atributos del modelo de pensamiento falso o del miedo que él nos explica. No se pierdan esas series que hemos hecho con él, y la próxima semana, a esta misma hora, jueves también, a las 13:30 hora Colombia, ya para Europa serían las 7:30, porque él está desde España y tú que nos estás escribiendo desde Alemania, vamos a tener entonces la primera sesión de los antídotos, de esos 24 ítems. Señores, un abrazo, los quiero muchísimo, gracias por estar aquí conectados. Rosario Leal, un abrazo fuerte. Valentina Villafán, ¿cómo estás? Sí, señor, a veces hay que pensar. Bruce Calvert decía que a veces es más fácil, que mucha gente no está preparada para pensar por sí misma y que por eso es más fácil creer en lo que otros dicen. Y yo siempre les digo aquí,
Mire, la información sin análisis puede caer en la desinformación, porque la información con rapidez sin análisis es estupidez. Esto como respuesta a quienes dicen que el análisis es parálisis. No, el análisis intuitivo con discernimiento es tremendamente poderoso. Bueno, ahora sí, señores, vayan al principio bien juiciosos, así como Juanca Vizcarra, quienes acaban de conectar. Yo me voy y nos vemos mañana. Serie de los 9 tiempos, se los recomiendo, ya está disponible. Los días que atraviesa la humanidad, no, eso es de los 9 tiempos. Los días de nuestro tiempo, la serie basada en los mayas. Es que tenemos varias series simultáneas en este momento en el canal. Cuídense bastante, ahora sí me voy. Es que no he almorzado, vayan y ustedes también cenan y gracias por esta compañía. Chao, chao, que nada me les falte, que la evolución nos acompañe en este momento del mundo. Dios con todos. Chao, chao. Dicen que el mundo ya cambió. No lo entiendo. Y todos dicen cosas distintas. Hay dos caminos. Pero aún no lo entiendo. Tú eres quien elegí. Todos queremos entender. Todos podemos entender desde el amor. Somos muy jóvenes. Pero somos analíticos. Una comunidad de acciones de amor y respeto. Dale la vuelta en positivo. Jefes, parejas, Equipos. De ti depende. Familias. Gíralo a tu favor. de lo político a lo humano. Creer es más fácil que pensar. De ahí que haya tantos creyentes en otros que pensadores por sí mismos. Bruce Calvert. Informativo G24 presenta De lo político a lo humano. Mentes abiertas, conciencias libres. Porque la política toma las decisiones, pero la humanidad toma las acciones. Lo estamos haciendo. Informativo G24. De lo político a lo humano. Bienvenidos.